musical y con el trabajo de archivo oral tiene que ver con que en las distintas facetas que como músico él trabaja, charlando con ustedes aparecía el tema del chamamé, el tema de la participación en conjuntos de rock, digo, una variedad de actividades importantes, pero queríamos en principio, y después quedaría abierto, digo, está prevista la opción después de que ustedes puedan preguntar, charlar con él y todo lo que quieran, pero centrarlo en principio en un trabajo en particular que él hizo con los inmigrantes o con los hijos de los inmigrantes ucranianos en Misiones, donde él es originario, un trabajo de recuperación de la cultura en general y básicamente musical, que está plasmado en un trabajo de él que se llama Polcas de mi tierra. Digo, desde ahí va a empezar él y después quedará abierto a conversar con ustedes. Así que, bueno. Tienen ensayado, que están ensayados. Con los años que tenemos ya de música, entonces ya... Hermoso, ni hacía falta la guitarra. Era solo. Ay, yo no sé si vos te habrán comentado, yo tengo un bombo que yo hago junto también.
hago el acordeón, traigo junto el bombo. ¿En serio? ¿Por qué no? Anda por una en la casa, ¿viste? El bube, para hacer baile en sopa. Yo hago juntos, ¿viste? Claro que, ¿viste? Faltaba el redoblante todavía, pero sale perfectamente. O sea, un instrumento más ya, hago juntos. Pero yo soy medio pobre. ¿Cuánto sacudís? Veía ese video y me emocionó mucho, de verdad. La verdad que... ¿Vieron alguna de esas personas alguna vez almorzando con Mirta Legrand? En el programa. Bueno, la Argentina también es eso, y nosotros también como país somos eso. Hay otras formas de belleza, hay otras formas de expresión, hay otras formas de diversión, y que a lo mejor no entran dentro del target de los medios de comunicación, pero eso no significa de que esto también sea Argentina, y no es algo de 1800, tiene muy pocos años. Esto es gente que vive, mucha de esa gente es la que cosecha la hierba que ustedes toman el mate cocido a la mañana. Mi música se nutre un poco de todo eso. Polcas de mi tierra, que seguramente es un disco. Yo la verdad que no tengo nada armado para hablar con ustedes hoy, pero me pidieron que venga y me fueron a buscar, y bueno, no cuesta tanto. Y por otro lado, cuando yo iba a la escuela me hubiese gustado que venga algún músico a mi clase y que me cuente su experiencia personal de cómo realizó un trabajo o cómo lleva su propia existencia o su propia búsqueda a través de un oficio, como puede ser la música, y como hay un montón de otros oficios que pueden ser la de ser un técnico o un fotógrafo o un historiador o un antropólogo o un etnomusicólogo o un albañil o un carpintero, no importa, pero creo que ayuda mucho a escuchar la experiencia personal de otros. Y yo basaría este intercambio con ustedes con preguntas, pero primero voy a hacer como voy a cumplir con una breve síntesis y después estructuremos todo en función de las preguntas que tengan ustedes. La idea de mostrar el clip anterior no era para que me vean tocando, porque de eso no era mi interés, sino porque hay un disco que yo hice que se llama Polcas de mi tierra, muchos lo conocen, otros no, que es un disco que trata de mostrar cómo la música que trajeron los inmigrantes ucranianos a la provincia de Misiones desde 1897 hasta hoy, cómo esa música pasó a ser de la música propiamente de los inmigrantes, de consumo de los inmigrantes, a ser parte de la música de todos, como la música popular de todo el nordeste argentino. El chamamé es la música más antigua del nordeste argentino, pero dentro de ese género musical en donde hay un montón de ritmos, la polca rural que trajeron los inmigrantes, alemanes del Volga, judíos, rusos, polacos, ucranianos, mis abuelos eran inmigrantes ucranianos, entonces no me da el cuero para tratar de abarcar todos los otros contextos. Empiezo por mi casa, por mi papá, por mi abuelo, por mi patio, por mi pueblo y por mi provincia. Trato de contar lo que es más cercano a mí. La idea de hacer ese disco no es hacer un homenaje a Ucrania ni a la música ucraniana, porque en realidad yo, salvo el origen de mis abuelos, yo no tengo nada que ver con Ucrania, yo tengo que ver con Argentina. Yo nací en Argentina, mi papá es argentino. No quiere decir que esté negando a Ucrania, lo que quiero decir es que Polcas de mi tierra trata de
de contar parte de la historia de la música argentina, no parte de la música ucraniana, sino parte de lo más nuevo de mi música, de nuestra música popular. Y entonces, en vez de hacer un disco de estudio y tratar de mostrar ese paisaje adentro de un estudio de grabación acá, dije, ¿por qué no ir directamente al contexto donde esta música está viva todavía y grabarla ahí? Entonces, en el disco toco con gente vieja como esta, que son como los ZZ Top del folclore más o menos, y con gente joven, hasta chicos de 10 o 8 años que tocan el acordeón y que tocan esta música, pero no impuesta por los abuelos o por una institución. Lo tocan como lo más natural del mundo y como lo más normal del mundo, y como algo propio y con muchísima naturalidad. Entonces el disco está grabado en muchos lugares de la provincia de Misiones, en vivo, y la idea del clip era no verme tocar, sino ver la cantidad de diferentes facciones que hay. Un criollo con sombrero de gaucho, un gringo barbudo, uno que tiene más cara de alemán, otro tiene más cara de ucraniano, niños, viejos, todos conviviendo en un mismo contexto, en donde nadie está obligado, sino que es algo muy natural, en donde toda esa gente está conviviendo y las músicas conviven así, y los diferentes tipos de expresiones están ahí naturalmente. Y el disco trata de mostrar eso simplemente, como si fuese una fotografía sonora, como una textura de un ambiente, que ustedes cuando escuchan el disco es como que se pueden conocer algo de un lugar, pero no solamente por su música, sino los ruidos que hay, las formas de hablar el español que hay en esa región, con influencias brasileras o guaraníes o paraguayas. Todo eso. Misiones es una provincia con un tejido étnico muy complejo, donde conviven un montón de colores, naturalmente. Y mi idea de hacer ese disco no es para mostrar mis raíces, sino mostrar parte de mis raíces. Mis raíces tienen que ver con la música que trajeron los inmigrantes, y tiene que ver con la música criolla, y tiene que ver con lo que llamamos folclore, pero dentro del folclore también esto entra, porque es parte de la música del lugar. Y a ver, ¿qué les puedo contar? Es tanto lo que les puedo contar. A ver. Sí. Pregunte. O sea, vos tenés origen ucraniano y queriendo insertar nuevos estilos musicales a todo el mercado que por ahí era de consumo interno, entonces estoy como obligado a insertarte dentro del mercado. Bien. Mi búsqueda por la música no tiene nada que ver con el mercado, y mi necesidad interior hacia la música no tiene nada que ver con el mercado. Sí hay algo paralelo a la búsqueda en el arte, que no necesariamente todas las búsquedas tienen que ver con el arte, sino la música no necesariamente tiene que ver con el arte es como algo un poco más sagrado, o un poquitito más de otra jerarquía y de otra calidad. Pero sí hay una realidad paralela al proceso de tocar o de hacer música o de componer, que es el mercado, que es el que me relaciona con el afuera. El mercado cuando me relaciona con el afuera de mi casa o de mi pueblo, otro lugar del país o otro país. Entonces, y a veces el mercado tiene reglas que no tienen absolutamente nada que ver con... Tiene otras necesidades. Por eso me preguntaba si veían gente almorzando con Mirta Legrand. ¿Por qué? Porque a veces Mirta Legrand se llena la boca diciendo que a su mesa se sienta todo el mundo y toda la Argentina. Y yo siento que es muy reducido todo su mundo o toda su Argentina o todos los exponentes de la sociedad. Lo veo como muy así.
Entonces, sí, claro que me trajo millones de problemas. Ser un chamamecero trae muchísimos problemas, porque así como ustedes hoy que viven hoy en la ciudad, muchos de ustedes quisieran tocar como Gobián de Nirvana, o como los Ratones Paranoicos, o como Keith Richards de los Rolling Stones, porque nacen de una sociedad súper urbana, de una ciudad compleja, urbana, multicultural, y en donde el rock and roll es una síntesis que expresa mucho esa realidad. Bueno, yo vengo de un contexto totalmente diferente. Vengo de un patio como el que estaban tocando los viejos, con un papá carpintero, y mi necesidad de cuando tenía 10 años no era ni Keith Richards, ni los Rolling Stones, ni los Beatles. Eran Coco Marola, eran viejos como estos, tocando en bautismos. Inclusive vengo he tenido la oportunidad de criarme en donde todavía las fiestas se hacían con música en vivo. Casi la música grabada no existía. O ibas a un casamiento y la música era en vivo, ibas a un bautismo, una comunión, un cumpleaños y la música era en vivo. Muy variada. Gente muy talentosa y gente con mucho amor, pero mal sonido. Pero había de todo un poco. Entonces mi necesidad de ir hacia la música tenía que ver con el chamamé. Yo quería tocar, mi lenguaje es el chamamé, mi instrumento es el acordeón. Nunca tuve la duda de decir, me gustaría tocar rock and roll, pero como no vivo rodeado de eso, entonces toco chamamé. Yo jamás tuve ese conflicto de elección. Siempre quise tocar el acordeón, siempre quise tocar la música del nordeste argentino, en especial el chamamé. Y fue conflictivo después, mi adolescencia, siendo un músico de chamamé, ir a la escuela secundaria, de lunes a viernes, que se escuche todavía, porque por más que sean misiones y por más que haya venido de ese contexto, la influencia de los medios de comunicación y de la tele ya en esa época era muy fuerte. Cuando yo tenía 14, 15 años estaba Michael Jackson con su pasito para atrás y todas esas cosas, y Los Abuelos de la Nada, y eso te rompía la cabeza todo el tiempo, los medios de comunicación, y hacía sentirte vos como un extraterrestre que cayó en paracaídas de ese pueblo tocando el acordeón, cuando simplemente estaba siendo casi parte del paisaje, naturalmente yo con mi música y con mi instrumento. Y cuando vine a Buenos Aires, más acentuado ese contraste. El Yupanqui dice, Buenos Aires, ciudad gringa, la gente se te hace a un lado como cuerpo a la gringa. Encontré mucha gente solidaria en Buenos Aires, pero es complicado, acá la gente vive muy amontonada, y cuando la gente está tan amontonada, en vez de quererse, se repele un poco, es como que se tiene alergia uno al otro. Y los medios de comunicación imponen mucho ese gusto. Y cuando uno es adolescente, se mueve colectivamente. A ustedes les pasa, o los habrá pasado hace un tiempo atrás, y a algunos seguramente les sigue pasando, que se mueven más en consenso. Si entre varios piensan para un lado, es más fácil que 10 digan a mí me gusta Nirvana y que uno diga no, a mí me gustan los iracundos, o a mí me gusta la Mona Jiménez. Es muy difícil decir, y cuando vos sos adolescente es muy difícil decir, muy lindo Michael Jackson, su Grammy, qué bien que baila, Quincy Jones, qué bien que produce sus discos, pero la verdad, a mí, los que me mueven el caracú son estos viejitos que ustedes acaban de ver. Es muy difícil, con 14 años, pararse y decir eso. Aparte también como en contra de lo que es la corriente. Sí, pero a veces uno nace y dicen, siento mucho, pero siempre fui galopeador contra el viento. A veces pasa con que uno, todo depende de qué tan conectado estén con sus necesidades interiores. Creo que va a ser una eterna lucha la de ustedes, como la es la mía en este momento, la de tratar de seguir conectado con algo, con una vocecita chiquita dentro, que entre todos los gritos que hay adentro mío hay una que pide algo, pide ser alimentado, pide que yo vaya hacia ahí, pide que lo escuche. Y mi lucha es todos los días tratar de ser fiel a esa voz. Es muy conflictivo, pero bueno, se trata de tener una vida
más intensa o más dormida. Depende. ¿Qué querés preguntar? Yo quería saber, vos hablabas mucho de los medios como la construcción a tu música. ¿Cómo crees que fue que se llegado tu música tan lejos a Europa y tan internacional? No. Es difícil, es muy amplio contestar esto, pero cuando hay algo verdadero por ser expresado, tarde o temprano eso se va a manifestar de una forma o de otra. En este caso yo soy una herramienta de algo que tiene que ser expresado, de algo que siempre ha sido expresado y siempre será expresado. ¿Qué quiero decir con esto? Vasily Kandinsky, libro que recomiendo que lean, que están trabajando sobre la comunicación, sobre la búsqueda. Hay un libro de él que se llama Sobre lo espiritual en el arte, y él habla del arte, ¿no? Entonces dice, el arte objetivo es ese contenido que en el mañana, en vez de decir yo fui, sigue diciendo yo soy. Es algo que siempre es. Y en todas las músicas del mundo siempre hay un contenido que siempre es como una flor. Hace 300 años atrás vos salís a una pradera, ves una flor y esa flor no es algo que fue, es algo que es. Hoy vos salís a un espacio verde, ves una flor y no decís, esto es algo que fue hace 300 años. Es algo que es en ese momento, eso es algo objetivo. Es algo que está ahí y que cumple su función en ese momento y que es, y que en el futuro es, siempre es. El arte no es una evasión, no es un entretenimiento, es un contenido, es una antorcha que usan los pueblos para ver la belleza en el camino. Cuando hablo de arte no estoy hablando solamente de música, estoy hablando de lo sutil que hay detrás de cada expresión, de un cuadro, de una forma de bailar, de una obra literaria, de una obra sonora, de muchas cosas. Entonces, humildemente creo que trato de buscar esa belleza o ese contenido o esa armonía, y eso se expresa de una forma u otra. Podría ser que a lo mejor no pase nada y yo siga remando y eso no llegue a ningún lado, como también se viene abriendo pasos con muchas complicaciones y con muchos esfuerzos. Entonces, pero todo depende cómo vos mires qué exitoso que es el chango. Estuvo en Alemania, tocó allá. Yo no sé hasta dónde la palabra éxito tiene como muchas interpretaciones. ¿Qué es realmente ser exitoso? O sea, mediático o no mediático, famoso o no famoso. No sé, yo si salgo acá después de charlar con ustedes, no tengo mis fans esperándome en la puerta y un par de policías que me hacen entrar al auto. O sea, éxito, no éxito, fama, no fama. Yo creo que, nada. ¿Por qué yo estoy tocando en Alemania? No porque ya toqué tanto en Argentina que no tengo donde tocar. Lo que uno llama como que tipo exitoso, ya no solamente toco en Argentina, sino que se va a tocar a Alemania, sino que en realidad yo me fui a Alemania porque no tenía donde tocar en Argentina. Entonces, puedes llamarle exitoso como puedes decir, mira, acá no tenía ya donde tocar porque de ser una persona muy querida en el folclore pasé a ser una persona absolutamente prescindible dentro del circuito del folclore. Entonces tenía que buscar un espacio en donde seguir desarrollando mi trabajo. Entonces, lo que uno llamaría famoso o exitoso que está a otros países del mundo, yo le llamaría, mirá, hasta acá toca, no sé si hubiese ido a Alemania, si hubiese seguido teniendo trabajo acá, solamente voy detrás de mi necesidad de tocar. Tocaba antes en Argentina, no tenía más lugar para tocar, y tenía que buscar otros lugares donde se interesen por mi música. No para ganar mercado, sino para tocar.
Si vos tocas en tu casa no creces, tenés que tocar en vivo, tenés que tener un espacio de desarrollar tu música y vivir por sobre todas las cosas, pero entonces eso me llevó a decir, bueno, acá no se abren más puertas, solamente se cierran, bueno, voy a poner mi energía en otro lugar y a ver si se abren puertas. Y eso me llevó a ir aquí, allá, y seguir intentando todavía, pero con un contenido que creo que vale la pena ser expresado y que hay mucha gente que dice, acá hay algo interesante, me gusta, a ver qué es. Y que es como si uno tuviese algo para mostrar y lo lleva y bueno, acá les gusta, no. Y en algunos lugares hay un interés y en otros no. Y en ese tratar siempre hay un movimiento que te está llevando a diferentes situaciones, países, circunstancias, lugares, grandes escenarios, pequeños lugares, pequeños escenarios, pero la acción del tratar siempre es la misma. Es como si yo tengo ganas de tocar, mi amor por tocar no va a cambiar si toco en una par, o si toco en una peña, o si toco hoy para ustedes algo. Mi amor por tocar es mi amor por tocar un instrumento y de expresar algo. Lo otro son situaciones, circunstancias que para el ego o la fantasía o el intelecto o las aspiraciones personales, bueno, pueden alimentarse o sentirse heridas o lastimadas, depende. Así como vos estás contando tu historia de cómo empezaste y cómo fuiste tocando, parece como que siempre estuviste relacionado con el chamamé desde el principio y esa fue tu música definitivamente. ¿No tuviste vos influencia o acercamiento a otro tipo de música también? Bien. Esa no fue mi música, esa es mi música y va a ser mi música, porque la música es como un lenguaje. ¿En qué sentido? Hoy vos podés aprender a hablar inglés o alemán o francés, trabajar, ser una traductora, dominar mucho el lenguaje, pero cada vez que pienses en cosas importantes lo vas a pensar en tu idioma. Cada vez que quieras decir algo importante, por más que sepas la traducción de un lenguaje a otro, siempre, no intelectualmente, físicamente, instintivamente, emocionalmente, hay un lenguaje que es el que vas a usar para expresar eso que para vos es importante. Exactamente pasa lo mismo con la música. Mi lenguaje y mi herramienta es el acordeón, y mi lenguaje es la música que llamamos chamamé, después les explico de qué se trata, ¿no? Pero la música del nordeste argentino. Yo conozco muchísima música del mundo, escucho música del mundo, inclusive he tratado de aprender a tocar esa música del mundo por una cuestión de respeto, pero nada importante puedo decir con esos otros lenguajes. Ahora, sí, uno tiene influencias en el sentido de cómo producen un disco, músicos de otras músicas, cómo graban, cómo componen, cuáles fueron sus búsquedas en cuanto al estudio y en cuanto al hacerse de herramientas para poder desarrollar su contenido. Por ejemplo, Astor Piazzolla. Yo no toco tango, ni sé tocar, o sea, sé tocar algunos tangos, pero no lo tomaría como un lenguaje al cual puedo decir muchas cosas. Sin embargo, a mí me sirve mucho de influencia ver la búsqueda de Astor, un tipo de tango que le gustaba el jazz, que fue a estudiar con Ginastera, un compositor clásico, y después se fue a estudiar con Nadia Boulanger en París, se hizo de herramientas para desarrollar su único lenguaje. A él le gustaba el jazz, pero no tocó nunca jazz. Estudió con músicos clásicos, pero lo único que hizo es usar toda esa herramienta para expresar un lenguaje muy de él. Bueno, yo he escuchado mucha música del mundo, no necesariamente para tomar pedazos técnicos de ese lenguaje y mostrarlos o mezclarlos con mi música. Mi necesidad es más, no es de fusionar, mi necesidad es de desarrollar algo que todavía no está desarrollado. Pero sí, esas otras intérpretes, compositores, para mí sí son como estímulos. Ah, qué bien,
mirá qué energía que pone este tipo, o mirá qué bien que toca su instrumento. Y por sobre todas las cosas, hace mucho tiempo atrás, yo siempre estuve muy renegado con la gente del folclore, que siempre cree que lo único importante que hay para contar es lo que tienen ellos. Y lo único que tiene historia es lo que tienen ellos. Como si el blues no tuviese historia, como si el reggae no tuviese historia, como si el pop, la música nordeste de Brasil no tuviese historia, como si el jazz no tuviese historia. Todos los universos con sus músicas tienen una historia que contar. Y no son producto de la casualidad, son producto de mucho trabajo. Entonces, mínimamente, si vos querés que respeten tu universo, tenés que respetar el otro. Respetar es abrirte hacia ese otro universo y conocerlo. Entonces, yo cuando empecé a interactuar con algunos músicos de rock, y cuando escuché reverendas estupideces de muchos músicos de rock, grandes opiniones, como por ejemplo, no voy a dar nombres, pero uno que dijo, bueno, yo tocaba folclore en mi casa, disculpen que si los cargo los porteños mal, ¿no? Pero llegó un momento que escuché los Beatles y me rompió la cabeza y para mí se terminó el folclore y dije, ya, por fin encontré algo con energía. ¿Qué escuchaba en su casa de folclore este hombre? Samba de mi esperanza, lloraré, lloraré. Bueno, obvio, hasta no sé, por decirte, no sé, Prince Pierce es Jimi Hendrix al lado de eso. Pero, ¿por qué esa subestimación? El folclore, él ya metió todo lo que es música folclórica, todo es un embole total. ¿Por qué? Hasta, en vez de decir, cuando lo escuchaba mi papá, que no tenía ni idea de la música argentina, ni de la historia de la música argentina, ni de los mejores intérpretes de música argentina, y mediocremente tocaba y cantaba una cosa que se parecía a una samba o a un chamamé, obvio que cuando escuché Come Together me rompieron la cabeza los Beatles. Pero yo, que me crié escuchando cosas muy poderosas de la música popular nuestra, en especial del chamamé, vine a Buenos Aires, escuché todos los discos de los Beatles, todo lo de Emerson, Lake and Palmer, escuché Jimi Hendrix, escuché Yes, y dije, mirá vos qué interesantes estos tipos, muy lindos. Pero bueno, lastimosamente a mí los Beatles no me significan nada, pero igual los escuché y he encontrado cosas muy interesantes y dije, mirá qué bueno, Cebolla de Vidrio, o entonces o el álbum blanco, o mirá vos cuadro una exposición de Mussorgsky tocado por Emerson, Lake and Palmer, o Led Zeppelin, muy interesante, muy lindo, pero no me significan nada. Muy lindo, pero a mí no me han cambiado nada. Así como a muchos de ustedes, inclusive este hombre que escuchó por primera vez y le cambió la vida, en vez de decir, a mí me mueve esto y elijo esto como lenguaje, bárbaro. Pero no decir, la verdad que todo lo que escuché hasta ahora es una porquería y esto es lo mejor que hay. Entonces, a mí escuché muchas cosas, algunas están buenas, otras me parecen una porquería. Bueno, cada universo tiene sus propias leyes, sus reglas, sus expresiones, sus otras formas de belleza y yo las respeto. Pero si quiero que respeten las mías. Mi universo, que tiene a sus propios Jimi Hendrix, a sus propias expresiones. Usted, yo no sé cuántos fanáticos de rock and roll hay acá. ¿Ustedes creen que yo no me perdí lo que es el pogo? ¿Ustedes creen que yo no sé lo que es agite de verdad? Yo mi primer concierto de rock creo que lo vi la vez que fui a tocar con Divididos, en el año 92 o 93. Hasta ahí nunca vi un concierto de rock. Pero esa energía de libertad, porque el rock, la música rock, al principio nació como un espacio de expresión y de libertad, pero rock no es sinónimo, no es el único lugar donde hay espacio, libertad, expresión. Hay un montón de otras músicas, explosión, agite, libertad y explosión. Yo cuando iba a un concierto de chamamé,
Por ejemplo, les voy a contar un grupo que se llamaba Los Reyes del Chamamé. Me fui de polka, de tierras un montón, no importa. Un grupo que se llamaba Los Reyes del Chamamé, que era el grupo del papá de Antonio Taramurro, vio que toca el acordeón. El padre de él es un referente del chamamé importantísimo, un pilar, era un acordeonista. Cuando él murió, el grupo de él siguió. Yo era fan de ese grupo cuando tenía 14 años, por ejemplo. Yo iba a un festival donde ellos tocaban. Eran 3 guitarras, un contrabajo, 2 acordeones y un recitador. Y tocaban un chamamé que se llama de basto en pelo, que es una forma de domar el caballo. Entonces, mientras los tipos tocaban, miren cómo estaban vestidos. Botas, espuelas doradas con unas estrellas así atrás. Bueno. La ropa blanca, toda bordada con flores de ceibo, rojas, con tallos verdes, unos pañuelos blancos, unos sombreros grandes doblados para adelante y unos sacos con unas corraleras con las flores bordadas acá, que los trajecitos de Jimi Hendrix en gusto que eran un poroto al lado de la ropa de estos tipos. Y tocaban, empezaban a tocar arriba del escenario, un chamamé sacadísimo, ¿no? Eso sospechaba que era un descontrol total. Tenía 14 años y estaba ahí, al pie del escenario mirando. Y el recitador decía: la sotera del revén que le recorre el esqueleto que el jinetea en pelo no es juguete para criatura. Habla de cómo se va atando al caballo malo, atando sobre un palenque con los cueros y tapándole los ojos para que no se ponga nervioso, y lo empiezan a ensillar para montarlo. Todo eso va contando el recitador. Y mientras tanto el chamamé suena recontra furioso. Mientras el recitador cuenta cómo se prepara el caballo para domarlo, cómo le van tapando el ojo para que no se ponga nervioso, cómo lo van atando al palenque, uno de los guitarristas deja de tocar y hace de que la guitarra es ese potro que está preparando para domar. Le envuelven el poncho en la cabeza a la guitarra para que no se ponga nerviosa. Viene otro más y es como el padrino que lo acomoda al caballo, y el tipo está a punto de montar la guitarra como si fuese el caballo que va describiendo el tipo. La música nunca deja de sonar, es un ostinato constante. Entonces dice, mientras la sotera del revén que le recorre el esqueleto que el jinetea en pelo no es juguete para criatura, mientras el pigüero le escarba las verijas y el cogote, que es el domador que con las espuelas trata de marcar en la mayor superficie del caballo con las espuelas, desde las verijas, desde las patas de adelante, todo el cogote hasta las orejas, para que el caballo se porte bien. Todo esto hasta que el tipo monta la guitarra en el medio del escenario, la empieza a domar a la guitarra y se tira en el medio de donde estamos nosotros como público y doma la guitarra en el medio de la gente. Mientras la música sigue, el resto del grupo sigue tocando. Toma la guitarra con el sombrero, qué sé yo, se mete entre el público corriendo y desaparece. Antes de que termine el tema, el guitarrista aparece por detrás del escenario con la guitarra mansita, se cuelga y termina de tocar el tema. Los ratones paranoicos son nenes de jardín infante al lado de él. Entonces, energía, explosión, power. Ahí también hay power y ahí también hay energía. Es otro lenguaje, es otra ropa y obvio que en MTV nunca pasó eso. Pero eso es la circunstancia, pero el contenido es exactamente el mismo. La energía, la necesidad de expresión y de libertad es exactamente la misma en muchas culturas. Son realidades paralelas que se vienen dando. Esa es mi realidad y desde ese lugar yo toco mi música. Pero no se trata de cuál es mejor, sino se trata de aceptar de que hay otra forma y respetarlas. Y respetarlas es darle un espacio de desarrollo a esas otras formas. ¿Qué quiere decir darle un espacio de desarrollo? Ennio Dion, en plena crisis discográfica, se mantuvo en la Argentina para no cerrar con los discos de los Beatles y con los discos que grababa el padre de Antonio Tarragorros.
con el dueño del grupo este que les estoy contando. Con eso comió años Emi Odeón. Sin embargo, Emi Odeón en Argentina no puso toda la torta para que Tarragorrón desarrolle su música. Sí se la puso a Deep Purple. Entonces, ¿por qué? Otras formas de belleza, música de demasiada grasa, representante de la gente que vino a trabajar en el interior al Gran Buenos Aires en las provincias, otro target, otra forma de belleza, pero no es un aspecto comercial, no es que uno no vendía, entonces no le pusieron la plata y el otro vendía, no, este vendía, pero no le pongamos la plata porque no entra dentro de el modelo de país, y etcétera, 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 etcétera. No importa, uno no puede estar resentido porque eso pase, pero sí, ustedes tienen que saber, tienen que investigar y tienen que ser ustedes mismos, pero con algo muy claro que es el respeto por las otras formas. Porque parece una pavada, pero no lo es fundamental. Entonces todo esto me llevó a mí a que yo me relacione con la gente más extraña que ustedes se pueden imaginar. ¿Por qué? Porque encontré respeto mutuo. No tengo nada que ver, por ejemplo, con Cienfuegos cuando me invitaron a grabar un tema de David Byrne, pero sin embargo con Sergio Rodman y hablar todos los días es de un respeto mutuo por diferentes universos. En su momento con Divididos también pasó lo mismo. En su momento. Era, yo no quiero ser esto y vos no querés ser esto, pero bueno, hay algo en común, un respeto, y uno se relaciona desde eso. Entonces le dice, vamos a tocar un chamamé que se parece al rock and roll, o un rock and roll que se parece al chamamé, para ampliar el mercado. Nada. ¿Se da para tocar? Se toca. Digo en su momento porque yo hace mucho que no toco. En su momento se dio de esa forma y yo lo transité como eso. Como me ha pasado tocar blues o otras músicas. Pero no necesariamente para llevar todo eso a mi música, fusionarla, sino más es una experiencia personal en la cual uno sale enriquecido en ese intercambio y en donde además uno va viendo si es posible ese respeto, si es posible. En muchos lugares no se puede, no se da eso y no pasa nada, y en muchos lugares sí se puede dar. Pero ¿por qué perderse la oportunidad de relacionarse desde otro lugar? Sí. Ustedes pregúntenme porque yo entro a hablar. Sí. Es muy buena tu pregunta porque me hace volver a algo que yo me había olvidado. Es importante aclarar, por lo menos desde mi experiencia personal, o sea, todo lo que yo les cuento es porque lo viví en la feria y les estoy contando, o sea, porque de eso se trata. Hay dos tipos de inmigrantes para mí que vinieron, por lo menos en el caso de los pueblos ucranianos. Uno, en el cual vinieron mis abuelos. En 1897 la provincia de Misiones era territorio nacional. No era una provincia como Corrientes o como Santiago del Estero o como Salta o como Buenos Aires. Corrientes quería que sea ganadera y quería que sea como un apéndice, entonces. Pero la ganadería es muy feudal. Un estanciero es dueño de todas las vacas y todos los demás son empleados. Entonces, pero la agricultura no es tan feudal, porque a cada familia le das una parcela de tierra, trabajan, tienen una cierta autonomía de producción y entonces hace de que se pueda organizar una comunidad. El proyecto fue traer agricultores a la provincia de Misiones para poblarla porque era como tierra de nadie, venía gente del sur de Brasil, pasaba, venía gente del Paraguay, Corrientes quería que sea ganadera, era como un lugar
de paso nada más. Entonces hubo un proyecto y los dos países de toda América que por primera vez tuvieron una legislación para la inmigración fueron Estados Unidos y Argentina. En Europa habían dos objetivos ahí para toda la gente que salía y huía de la guerra, o Estados Unidos o Argentina. Entonces, Ucrania en esa época tenía mucha hambruna, mucho atraso, mucha persecución y se venía la guerra. Entonces, entre mis abuelos, los primeros inmigrantes que vinieron en 1997 eran agricultores. No eran ni intelectuales ni gente con posiciones políticas muy definidas. Eran agricultores, la mayoría. La primera vez llegaron 6 familias polacas y 6 familias ucranianas. Después entraron a venir más y más y más, pero la mayoría eran todos agricultores. Ese tipo de gente tiene una característica muy diferente a la que vino después de la guerra, que son profesionales, intelectuales y con posiciones políticas muy bien definidas. ¿Cuál de los dos se organizó institucionalmente en Argentina como comunidad? La segunda. La segunda tanda de inmigrantes es la que armaron los clubes, son los que se organizaron y son los que se definieron ante todos los demás. Yo soy ucraniano, vos sos polaco, vos sos alemán del Volga, vos sos ruso, vos sos judío, o pero la que vino antes no se separó uno del otro porque todos tenían el mismo problema. Todos tenían hambre y lo único que querían era un lugar donde trabajar, criarse y vivir. Esa primera inmigración es la que hizo de que esa música, que era solamente de los ucranianos, hoy sea parte de la música de todos. Esa es la gente que se abrió y que convivió con la gente del lugar. Mi abuelo nunca bailó un chamamé, pero para mi papá bailar un chamamé desde la chacra era como ir a ver un concierto de rock and roll. Era la música que bailaban los hijos y que ni siquiera llegaban los padres. Para mi papá, que vivía en la chacra y que cuando iba a un casamiento y cuando iba a un bautismo se tocaba solamente música de origen ucraniano, polcas rurales, para él cuando era adolescente ir a un secadero de hierba, a un baile de chamamé era como ir a ver un concierto de Los Redondos. Era otra cosa. Y él es el que empieza, cuando hablo de él, hablo de esa generación en la que se abre y hace la de que yo, nieto de inmigrante ucraniano, tanto de parte de mi mamá como de mi papá, sea un chamamecero, no un músico que toca música ucraniana. Yo soy un músico que toca música argentina en el nordeste argentino. Y eso es lo que yo creo que es interesante. Ese proceso de interacción creo que es muy rico y que no se ha dado en muchos países, pero en la provincia de Misiones o en el nordeste argentino sí se ha dado. Y creo que la diversidad cultural no es un problema. La diversidad cultural es un tesoro que tenemos los argentinos y que tenemos que cuidar. Porque acá hay toda una variedad de colores y de expresiones que todas son nuestras y que le dan una dinámica a nuestra música y una variedad increíble. No debería ser un problema. Nosotros no tenemos que esforzarnos por borrar toda esa diversidad. Nosotros tenemos que esforzarnos porque esas diversidades sigan, porque todas son parte de nosotros. Y para eso mi música tiene, a veces toco algo como una polca rural, o toco chamamé, o mi música tiene toda esa dinámica, porque yo me nutro de todas ellas. Y todas ellas son una sola música, la música de ese universo del nordeste argentino. Y volviendo a tu pregunta, los ucranianos y los polacos sí se han organizado y tienen sus clubes y todo lo demás, pero ellos tienen como una gran necesidad de difundir algo que no está mezclado. O sea, algo como mostrar la parte de la cultura ucraniana que no está mezclada con la cultura criolla argentina, sino que mostrarla como muy separada de todo lo demás. Creo que así funcionan casi todas las instituciones. Y yo soy como, hago todo a la inversa, yo trato de mostrar todos los puntos en común que hay. Porque
porque eso es lo que necesita la Argentina. Nosotros somos un país muy fragmentado por culpa de la ignorancia, pero no la ignorancia intelectual que la van a resolver leyendo libros en su casa. La ignorancia de ignorar lo que hay, la otra realidad que hay enfrente tuyo. Somos un país dividido en muchos pedazos porque nosotros nos desconocemos absolutamente. No sabemos lo que somos como país. No sabemos lo que hay. Y si uno quiere elegir un modelo de país, bueno, tiene que integrar todo lo que hay en ese país. Uno no puede elegir un modelo de país sin negros. O contando que la historia del 25 de mayo los negros eran los que prendían las lucecitas en los faroles. No, los negros eran el pueblo argentino que estaba en la plaza pidiendo un cabildo abierto. No eran los negritos que prendían las lucecitas. Entonces, ¿qué modelo de país voy a elegir? Un modelo que integre todo lo que hay, te guste o no te guste, pero es lo que hay y es lo que somos. ¿Por qué se han ido perdiendo? Muchos. Uno porque nos organizaron, otro porque se ha negado eso y porque no se ha registrado. Sí. Sí. ¿Cuál es la organización? No, el club es, pero no creas que la música ucraniana es muy vigente en la provincia de Misiones. Lo que yo te digo es, sigue habiendo, pero es parte de la música regional y ya no es tan pura, sino que está como muy mezclada. Yo te voy a mostrar la diferencia entre algo puro y algo mezclado. Mejor tocar que hablar porque le tengo la cabeza redonda. Estuve en Ucrania, pero en Ucrania no fui a tocar música ucraniana. No fui a tocar, pero es como ir a vender naranja al Paraguay o ropa 11. No tiene sentido. Le voy a mostrar una armonía típica de la música eslava, no sé si ucraniana, eslava, ¿no? Eso es en 2/4. 1, 2, 1, 2. ¿Por qué el disco se llama Polcas de mi tierra? Porque en el 1800 hablar de polka es como decir rock and roll. Polka es una música campesina del centro de Europa. En 2/4, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pero en 2/4 puede haber un hopak, una uzurka, una mazurka, un oberek, un klezmer, 1, 2, 1, 2, 1, no sé, un paso doble. Y una polka que es de Bohemia, Checoslovaquia, no de Polonia. ¿Qué es lo que diferencia ese 1, 2, 1, 2, 1? La forma de melodía o la forma de cadencia o la forma de armonía. Más rápido, más lento. Pero el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Para mí que la forma es como que la palabra que encierra una música campesina en 2/4. Que puede ser en tono mayor, en tono menor, rápido, lento. Porque para van a decir, no, pero lo que tocas en polka de mi tierra, hay una colomeica, hay un hopak, hay una zulka. Yo no estoy tocando nada puro, lo que estoy hablando es de la música campesina en 2/4 con toda su dinámica. Entonces, no puedo poner polka, zulka, mazurka, klezmer de mi tierra. Cuando ustedes escuchan rock and roll, ¿qué? Cuando dicen rock and roll, bueno, desde el rock and roll entra todo, desde Jimi Hendrix a Mamas on the Papa. Pero a todos le llaman rock and roll. Jimi Hendrix tocando, no sé, Voodoo Child o Little Wing, o tocando, o un montón de otros grupos tocando otro tipo de temas, y a todos se le llama rock and roll. Bueno,
Hablar en 1800 de la polka era una música tocada en todo el mundo y que vino a América y se tocó en toda América. Desde los gauchos de San Antonio de Areco bailando su polka, hasta los alemanes del Volga en el río, hasta los ucranianos en Misiones, o los alemanes en el sur de Brasil, todos tocaban polka, pero no eran exactamente igual, sino tenían sus diferentes matices. ¿Cómo puede también sonar una polka para mí? O también puede sonar. ¿Por qué digo se fusionó? Porque de esta armonía casi no quedó nada en lo que se empezó a componer, por lo menos en el nordeste argentino y en Misiones. No el que compone como diciendo voy a componer algo sobre una estructura como es en Ucrania, sino lo que se fue dando naturalmente. El chamamé no es un desprendimiento de la música de los inmigrantes. El chamamé no es una polka tocada en otro ritmo 6x8. El aporte de los inmigrantes a la música argentina es el acordeón, en donde una música llamada chamamé, existente antes de que vengan los inmigrantes, elige el acordeón traído por los inmigrantes para terminar de definirse y desarrollarse. Es muy diferente. Entonces el chamamé no es una polka que se tocaba así y después se empezó a tocar. No, es un lenguaje que ya existía antes y que le viene bien el acordeón para expresarse y definirse. Entonces, es más, es el chamamé el que influye a la polka cuando llega a la Argentina. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver cómo se toca la polka ahora. Se toca como a chamamezada. ¿Por qué al chamamé? Porque el chamamé se toca mucho con esto. Una estética, como un lenguaje, como un pequeño color. Entonces, vos tocás como a chamamezado, pero en dos. Es europea y es de la música clásica. La armonía que nosotros usamos no es de la música oriental, es la armonía europea, si se puede decir, las escalas mayores, menores, pero las más conocidas. Lo que cambia es el uso de algunas cuestiones tímbricas. Por ejemplo, que no le vengan a decir no, que el chamamé es un papá, no. El chamamé no es el ritmo, el chamamé es el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje? Porque, por ejemplo, Kilómetro 11, que es el chamamé más conocido como Marola, no es así. Ustedes pueden tocar. Eso no es el chamamé, solamente porque están tocando el ritmo del chamamé. Es el lenguaje sin el ritmo. Escuchen cómo suena el lenguaje. No pasa nada a nivel emocional, solamente es como puede dar lo mismo el ruido de un camión o la melodía.
pero es la combinación, esto, ¿no? Nunca hago el ritmo. Es como si le quisiera mostrar que el blues. Ah, toquemos un blues. Te van a decir, ¿qué es eso? ¿No? ¿No es? Ese es el blues, ¿no? ¿No? Es lo mismo. Cada universo tiene su forma de frasear. Entonces, pero es muy sutil el mundo del chamamé, porque es muy compleja la historia y es como una cebolla con muchas capitas y todas hacen a la cebolla, todas hacen a este mundo musical que no se puede resolver intelectualmente. Por eso es importante de que se acerquen a esos otros universos, no al chamamé, a cualquier otro universo, pero no desde la cabeza, sino respeto otras formas de belleza y me abro y veo qué pasa. Y a uno le van a llegar algo que es diferente. Una cosa es saber y otra cosa es comprender. Si ustedes tratan de resolver intelectualmente, solamente van a saber. Va a ser como un disquete que entra y después viene otro disquete y lo empuja y ocupa ese espacio, y es meter disquete 100 o 1 o 1000, da lo mismo. Un disquete suplanta al otro, pero el comprender es otra cosa. Y para comprender no hay que pasar por un proceso intelectual, tiene que abrirse, pero para abrirse tiene que ver ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué me parece lindo esto y me parece feo esto? ¿Por qué no escucho un disco por más que vea un tipo que no tiene la estética que supongo que debería tener? Es bueno acercarse a las cosas tratando de no tener en cuenta lo adquirido, porque uno se relaciona desde lo adquirido. A vos te crían y te meten ficha, entonces es como que te ponen vidriecitos desde los cuales vos mirás, analizás, elegís y opinás. Hay que tratar de desprogramarse y no mirar a través desde lo adquirido, sino abrirse y sentir y ver. Se van a dar cuenta de que uno se puede alimentar de un montón de otras cosas, en donde está eso que es objetivo y que es la belleza. Y la belleza y la armonía están en todas las culturas y en todas las armonías. Y en todas esas culturas y en todas esas sociedades, no solamente hay gente que le sirve al mercado y que vende mucho y que le es funcional al mercado, sino que van a encontrar gente verdadera que le sirve a otras fuerzas, a otras necesidades y que generan otro tipo de alimento para nosotros. Sutil, pero otro tipo de alimento más objetivo y muy necesario para una vida más intensa, más profunda, más real y más verdadera. De eso se trata, de desprogramarse. No saber es formidable. Acercarse como si no supieran, como si no tuviesen absolutamente ningún prejuicio. Porque uno se lleva muchas sorpresas, muchísimas, desde ahí. Bueno, pregunte.
nada, vayan y compruébenlo. No traguen, vayan y vean, me cierra, no me cierra, puede ser, no puede ser. Que este encuentro, este intercambio sea un combustible nada más que los ponga en movimiento en ir hacia donde ustedes sienten que tienen ganas de ir. Y en ese ir, bueno, como dice Yupanqui, se van a encontrar entre los sentires y los pensares. Y bueno, y ahí hay una lucha, pero bueno, sin lucha no hay nada. Pero bueno, de eso se trata también y ojalá que sean fieles a lo que busque cada uno. Porque en realidad lo que está haciendo falta un poco de eso, un poco de no conformidad. Pero no la tonta revolución esta de salir a la calle a gritar, sino otro tipo de revolución un poco más profunda, como dice Krishnamurti, la revolución de la conciencia. Él habla ahí en una parte, en un lugar que se llama La Mente Original, y dice, no se parezcan a los presos que pelean por comer mejor que los demás adentro de la cárcel. Traten de ser presos que pelean por salir de la cárcel, no comer mejor que los demás. Y para eso hace falta otro tipo de revolución, otro tipo de búsqueda. Y esa búsqueda comienza por estar conectados un poco con esa vocecita de adentro que cada uno le dirá algo diferente y que este intercambio es solamente eso, un intercambio en el cual uno sale, no sé, con una impresión diferente a lo cotidiano y después disminuye, pero bueno, después otra cuestión te vuelve a encauzar y así uno anda por la vida. Creo que estamos, no sé, quieren aprovechar porque en un rato me voy porque me espera Mirta Legrand. No es nada contra ella, no. Sino lo que representa, ni siquiera ella, sino esa estructura nada más. Ya veo que en cualquier momento, no me invitó un par de veces, pero mi mujer siempre me dice, no vayas porque seguro que a la mitad del almuerzo vas a decir, ¿para qué mierda vine acá? Entonces, todavía me estoy resistiendo. Sí. Una pregunta, ¿para Sí. qué se ensayaba este Bien. Esto se llama registro. Así como la guitarra eléctrica tiene como unas pedaleras, solamente que las pedaleras son circuitos eléctricos que modifican el sonido que genera el instrumento. Entonces lo distorsiona, le da reverb, lo octava, lo dobla. Esto es como si fuese una pedalera, pero mecánica, en donde habilita o anula lengüetas de acero que vibran, o las combina. Así como la guitarra tiene cuerda, el acordeón tiene unas lengüetas de acero que vibran, son como armónicas, pero que están adentro, montadas con cera en unos paneles de madera. Cuando vos le das aire con el fuelle y apretás los botones, lo único que haces es habilitar que suene esa lengüeta de acero. ¿Qué quiere decir esto? Con esto yo puedo habilitar o 5 lengüetas a la vez sonando, o una sola. Esta de acá es la única sola, ¿no? Lo dibujito. O esta. Cada lengüeta, lo que pasa es que no hacen el acordeón para tocar solamente chamamé, hacen un acordeón para tocar todo tipo de música. Entonces, qué sé yo, esto se usa mucho para tocar jazz, ¿no? La combinación de este flautín con esto da esto, como un órgano de inglés, un órgano que pueden usarlo para tocar tango a los rusos o música del nordeste brasilero. Una cosa así, ¿no? O Zydeco, el Zydeco, la música de Luciana.
otras músicas. Bueno, depende de combinaciones. Entonces es como si fuese mi propia pedalera. Solamente que es mecánica. Y es mejor que las otras pedaleras, porque hay música en donde todo el proceso electrónico es parte de la estética de esa música. Pero el problema del proceso eléctrico es que es algo muy temporal. O sea, lo que hoy es novedoso dentro de 10 años es viejo. Lo único que sigue siendo novedoso es la tracción a sangre, que eso siempre es el tocar algo. Entonces yo últimamente estoy yendo hacia una especie de pureza, búsqueda de eso, del sonido. Un piano siempre va a ser un piano, una guitarra siempre va a ser una guitarra, ¿no? Y una composición en esos instrumentos siempre va a ser una composición. Después, el laburo del sonido de la época es como muy referente. ¿Vieron cuando escuchan una batería mezclada en rock and roll? Ah, muy 70, muy 80, más pop. Todo, ¿por qué? Porque eso es todo lo que tiene que ver con el proceso de electrónico y de mezcla y todo demás. Inclusive, en Argentina en este momento, bueno, ya pasó un poco, pero hay un obsesivo uso de lo electrónico. Y eso es como en las búsquedas, como hay una búsqueda del desarrollo de la forma y otra cosa es la búsqueda del desarrollo del contenido. La forma y el contenido están muy desbalanceadas actualmente. Mucha energía y mucho dinero puesto en desarrollar la forma. La imagen es todo, la set es nada. Y a mí me gusta más el tema de la set. La imagen no es nada, la set es todo. El contenido es lo que siempre va a ser punta. La imagen, hoy te sacaba una foto con Taco de otra vuelta y mañana te quiere matar. Pero el baile, la energía y esa música no. Entonces está bueno el balance, el desarrollo más balanceado de forma y contenido. Buenas producciones con buenas canciones o buenas composiciones. Pero creo que la industria, por ejemplo, en cuanto al disco, es una industria que pone mucho dinero en la forma. La imagen, la fotito, la carita de quién canta, no importa lo que canta, cómo toca y lo que dice. Estaría bueno como no irse al otro lado, pero sí por lo menos buscar como un equilibrio entre forma y contenido, un poco más balanceado. Y hay otros sonidos, por ejemplo, este es otro. La combinación de dos de estos como iguales da esto que se llama un celeste. Para chabanés se usa mucho este sonido. El francés es algo como esto, pero un poco más acelerado, es como más chillón. Se usa para tocar tarantela y se llama un set, que es una... Pero yo directamente lo volé de mi acordeón porque no toco esa música y en realidad es muy molesto para mí ese sonido. Que es como más chillón, como casi no lo tengo. No tengo, lo eliminé, que es como si fuesen dos lengüetas, en vez de estar, una está en 440 y la otra está en 441. Y las dos generan como una tensión y eso da una vibración. Si la diferencia es mínima da este celeste, pero si la diferencia de entre una y la otra está más exagerada, lo que se llama un dulce, y que es una vibración que se usa mucho para tocar, no sé. No sé tocar eso, pero o la tarantela. En realidad este sonido es bueno más para tocar algunos estilos de chabanés. Más, y cuando abrís todo están las 5 lengüetas juntas, entonces empuja más. Por ejemplo, en todo lo que es un chabanés que tiene más fuerza que música, como bien, sí, muchísimo. Tenés estilos más bailables, de todo hay. En realidad es una música principalmente instrumental, o sea, y bailable. Pero todos los compositores más importantes de chabanés, todos son compositores, intérpretes, no hay cantores. Han trabajado con cantores, han trabajado con poetas, hay referentes de chabanés que cantan de normal en rock. Es medio como, o sea, pero lo más importante pasa por la música instrumental, lo más rico del chabanés está ahí. Recomiendo que escuchen un tipo que se llama Blas Martínez Riera,
que murió, pero que es un posaño que toca increíblemente. El bandoneón. Se toca con acordeón, con bandoneón, con guitarra. Y de las acordeones tenés dos familias. Las acordeones a piano, que tienen un teclado a piano en la mano derecha, y las acordeones de botones, que son como una máquina de escribir en la mano derecha. En realidad, el funcionamiento del sonido es el mismo. El mecanismo de disparar ese sonido es diferente, es a través de un botón en vez de a través de una tecla. Pero es exactamente igual el timbre. Solamente que hay gente que elige tocar acordeón de botones, que tiene sus ventajas y sus desventajas, y hay gente que elige tocar acordeón a piano. A mí se me dio para poner a piano y me gustaba, y mi papá, la primera que me regaló fue una de esas, más chiquita que esta, pero sí. Sí, ¿cuál fue tu máximo exponente como cuando eras chico decías yo quiero ser como ese? No me pasó nunca, nunca tuve eso de decir yo quiero ser como este. No. Pero uno que escuchaba mucho que... Hay una acordeonista que va a tocar ahora este sábado en el nuevo Ateneo del señor Raúl Barbosa. Ese es un tipo que cuando yo era chiquitito quería tocar como él. Es un hombre de unos 60 años, toca el acordeón y a que quiera ir a ver algo diferente, tipo muy virtuoso, una especie de Steve Vai del acordeón. E inclusive es un tipo que inventó, más que como un compositor, lo más interesante de Barbosa, lo que a mí me llamaba la atención de él era que era un tipo muy virtuoso y muy efectista. Fue el primero, por ejemplo, que tocaba, si en kilómetro 11 vos haces, Barbosa hacía. Esto del fuelle es muy de él. En vez de hacer, por ejemplo, él hacía. Mira. Entonces yo cuando era chiquito decía, quiero. Pero en realidad como compositor hay otras búsquedas que tengo ahí. Inclusive es como que se va corriendo mucho el horizonte. Hoy me gusta esto, mañana me gusta lo otro, es como que no... Va cambiando mucho, no tengo muy esto de quiero ser eso y con eso me alcanza y me sobra. Estoy más como quiero ser yo y con eso me alcanza, pero como todavía no soy, estoy en pleno movimiento en busca de algo que no sé cuándo va a terminar. Sí, algo composiciones mías. Sí, no, voy a mostrar por qué. Cuando yo tocaba, empecé a tocar otro tipo de compositores, sentía que ellos, si tocaban un tema fuerte, era fuerte desde el principio al final. Y si tocaban un tema tranquilo, era tranquilo desde el principio al final. Entonces yo, mi necesidad, por lo menos como compositor, es porque dentro de un tema no hay todo en un solo tema. Como un recorrido por todas esas sensaciones. Más que un proceso intelectual de ahora sí, ahora esto, es como tocar desde cómo siento, ¿no? Acá siento que tengo que empujo, y acá me gustaría algo casi abstracto. Entonces mis composiciones van hacia eso, por ejemplo, no sé. Mira, tranquilo.
cambiando tu necesidad de crear las texturas, ¿sí? Lo que vos, o sea, lo que vos dijiste al principio de que la mayoría de las veces la manera que mantiene la intensidad de todo el tema, no se me ocurrió que, o sea, como vos dijiste que generar música bailable, Sí. la podría hacer porque si alguien se pone a bailar lo que tocaste recién, se desmotiva. Es que pasa eso, o sea que yo empecé a tocar en los bailes cuando tenía 13, 14 años, empecé a tocar en baile. No sé, a ser la estrella con la cual nací, pero yo no quería que la gente baile, yo quería que la gente escuche porque sentía que si bailaba no respetaba la música. Era un error, un prejuicio mío. Entonces yo tocaba en los bailes, ¿no? Y tocaba una vez para bailar, entonces tocaba y la monada bailaba y después tocaba otro y bailaba. Y llegaba un cuarto tema y decía, bueno, ahora voy a tocar algo, pero no baile. Este es para escuchar, o sea, en realidad no, era muy malo lo que yo quería que escuche. Pero bueno, yo decía, este no es para que baile, este es para que escuche. Entonces me ponía a tocar ahí un delirio o algo. Y yo cerraba los ojos y empezaba, no sé. Abría los ojos y veía que toda la gente estaba bailando a full, no le importaba nada, o sea, si yo tocaba rápido, lento, no importa. Entonces, pero sí, al principio, después ya me empezaron a ver que yo insistía mucho con esto de que me escuchen. Entonces ya, no, dejé de tocar en bailes. ¿Me dejaron? Claro, porque en realidad, pero era un proceso muy bien, yo quería ir hacia otro lugar y no sabía cómo, inclusive la verdad que lastimé muchos oídos en ese ir, porque, pero bueno, el que no arriesga no gana, lánzate y la red aparecerá, dice Goethe. Entonces de eso se trata, lanzarse a lo desconocido desde lo que es conocido pero intolerable. Y si uno no arriesga, no sabe qué va a pasar. Y ese arriesgar a veces es dejar de tocar en un circuito, dejar de ser el hijo que todas las madres querían tener. Y que cuando yo tocaba decían qué lindo, el chico joven del folclore, fines de los 80. Qué ejemplo de juventud, todos tocan rock and roll y este toca folclore, qué belleza. Después sí. Va de retro, pero no importa. Todo depende de qué tan estén dispuestos a pagar el precio por algo real y verdadero. No se puede ir al paraíso con las botas puestas. No son palabras mías, pero sí son cosas que he leído y que sintetizan muy bien ese sentimiento. Entonces, y ahora me da lo mismo que la gente baile o no baile. Lo importante es que la gente haga lo que sienta, siempre y cuando hay alguna gente que le gusta bailar. Entonces dice, queremos bailar, vos te pones a tocar y se suben arriba del escenario y bailan adelante tú. Yo si quiero bailar, bailo, porque estoy. Me da lo mismo, el que baile o el que escuche, siempre y cuando que sea democráticamente. Buena aprendiz hoy. O sea, cuando mi papá me regaló el acordeón, yo ya tenía alguna noción del teclado. Estaba como en la primaria todavía antes de empezar la secundaria. Dormí 2 días con mi acordeón puesto. Papá me regaló, comía con el acordeón colgado, estaba todo el día con el acordeón, dormí con el acordeón, me la saqué, fui a la escuela, volví, me colgué el acordeón, comí, toqué, dormí, me levanté, me fui a la escuela, volví, después ya la dejé descansar un poco. Pero para mí era muy fuerte la atracción con este instrumento. Después iba aprendiendo de otro, veía que un tipo ponía los dedos así, veía que un tipo hacía, no sé, iba aprendiendo. Después me puse a estudiar piano y saqué algunas cuestiones técnicas. De vez en cuando me peleo con algunos libros y trato de aprender algo más. Ahora estoy en una necesidad donde necesito estudiar, pero la necesidad de estudiar es la de una herramienta. No crean que estudiar es meter algo adentro. Estudiar es buscar una herramienta para expresar algo que usted tiene que tener adentro. Y si no lo tienen que llenar, pero no desde el libro, sino abriéndose a las experiencias y a las impresiones.
el libro no va a llegar a ese depósito sagrado que hay dentro de cada uno. El estudio te da una herramienta para que vos puedas desarrollar de diferentes formas algo que querés contar. Hora de irme, ¿no? ¿Está mi limusina afuera? Aprovechen, ¿qué más quieren saber? ¿Qué toco en mi grupo? El 12 de diciembre están invitados, toco en Buenos Aires, en el Nuevo Ateneo, en Paraguay, Carlos Pellegrini. ¿Qué toco en mi grupo? Hasta hace poco tocaba con batería, con doble pedal y todas esas cosas, bajo de 5 cuerdas, cajón peruano, guitarra, violín y acordeón. Ahora toco con contrabajo, percusiones, no más batería, demasiado hasta ahora ya. No, sino que a veces uno cree que la presión sonora es fuerza. A veces uno cree que todo lo que está asociado a la fuerza muscular cree que es fuerza en la música. Y la fuerza en la música no es algo que tenga que ver con lo muscular. La presión sonora tiene que ver con lo muscular, pero la fuerza del contenido no tiene nada que ver con lo muscular. Yehudi Menuhin, un violinista clásico, decía: el silencio en la música es el espacio que hay entre el relámpago y el trueno. El silencio tiene mucha fuerza. El contenido es lo que tiene fuerza. Y entonces, a veces la presión sonora lo que hace es como camuflar un poco lo que vos querés contar. Como que vos querés decir algo y estás tratando de hablar rodeado de muchas cosas. Entonces, entras con el tiempo a tratar un poco de limpiar y dejar espacio para que las cosas se muestren por sí solas. Percusión, contrabajo, guitarra, violín. Quinteto, sexteto, depende. A veces toco sexteto o quinteto. Sí, sí, es mi grupo fijo. A veces, acá en Argentina toco. Hasta hace poco tocaba a veces con el grupo, pero después por ahí me van a ver el trío tocando con percusión y con guitarra, o con violín y con percusión. Pero cuando toco con banda, la banda es el contrabajo, la guitarra, el acordeón, el violín, el cajón peruano, que es una caja de madera que se usa mucho en la música flamenca, pero en realidad es latinoamericano, un instrumento que viene del Perú, de los negros del Perú. Y la virtud de la madera es que no contamina, te da fuerza sin contaminar. ¿Qué quiere decir? Eso es como la armonía clásica. Si vos tocas un chamamé con armonía de jazz, suena jazz. Pero si vos tratás de desarrollar un chamamé con armonía clásica, es un chamamé diferente, pero sí, no tiene una carga estética muy fuerte. La batería, bueno, hablando técnicamente, ¿no? La batería o el bajo de 5 cuerdas tiene una carga estética muy fuerte. Entonces te dan presión sonora, te dan, como se llama, el punch y todo lo demás, pero a su vez te dan su universo y su estética. Entonces te dan mucha fuerza, pero a su vez te dan parte de ese universo. Suena demasiado jazz rock, o demasiado jazz, o demasiado rock, en vez de sonar algo que tiene fuerza y que no tiene nada de ello. Ese es el problema. Entonces, obvio que cuando vos tocas con una base, entra a pegar el doble pedal, o un piccolo, o con un china. El china, que es el plato, es al revés, que vos lo pegás con el ton de piedra. Pega, hay mucha presión sonora. A nivel físico es muy interesante lo que sucede. Pero el problema está en que esa es como un color demasiado usado en otras músicas. Entonces a veces en vez de sumar reglas en tu desarrollo. Pero cada música tiene sus propias reglas y cada uno usa los elementos de la manera que no, a veces la fusión es buena si vos lo que querés hacer es fusión. Por ejemplo, en algún día yo voy a ver si me saco la cabeza y realmente hago un disco de fusión. En este momento siento que no quiero fusionar nada. Yo siento que es como que yo quiero cocinar algo, yo quiero terminar de cocinar algo. No quiero hacer un plato con otros platos. ¿Entendés lo que te digo? Yo quiero terminar de armar mi cuadro primero.
Después va a haber tiempo de mostrar y contrastar esos cuadros. Por ahí puede ser que el año que viene yo grabo un disco con un pianista de jazz, tocando mi música. Entonces ahí puede ser que haya una especie de encuentro. El pianista se llama Darío Eskenazi, que toca con Paquito de Rivera en Nueva York. Yo hice un dúo con él y este año estuvimos tocando en algunos lugares y a lo mejor el año que viene grabo un disco. Yo hice un par de conciertos con él. Por ahí a lo mejor haya un encuentro entre el piano del jazz y el acordeón del chamamé, tocando mi música. No sé si se llamaría fusión, pero es muy interesante. Pero no es cuestión solamente porque, ¿qué pasa en el folclore? Por ejemplo, ponen batería y ponen saxo. Pero si vos tenés un saxo y una batería y tenés 10 temas, tocan 10 temas con saxo y batería. Ese no es el camino a seguir. El camino es seguir. Tengo saxo, tengo batería, tengo 10 temas. ¿Cuál de estos 10 temas lo necesita? Saber la medida justa y no... Este tema creo que lo necesita. Este tema creo que no lo necesita. Claro, para que no se vaya del... Porque si no, es que llega un momento que cansa demasiado. Porque tengo uso, no. Porque tengo uso cuando lo necesito. Y a ese balance creo que tiene un disco mío que se llama Chamamé Crudo. De hecho, yo grabé con quinteto, pero no todo el tiempo está tocando la batería, ni todo el tiempo está tocando el bajista con acordes y todo lo demás. Compongo un poco en el piano y... ¿Hay algún tema que hayas compuesto para tu banda y que no haya acordeón? No necesariamente que no haya acordeón, pero hay temas en donde casi el acordeón no aparece, porque hasta ahora mi música era la de crear un mundo sonoro. O sea, yo no hago una música para mostrar lo virtuoso que puedo tocar acordeón dentro de esa música que yo hago. Yo hago mi música, que a veces necesita que toque virtuoso y a veces necesita que toque apenas. Lo que importa es mi música, no necesariamente ser el que más toca dentro del grupo. A mí me basta con hacer mi música. Que a veces sí necesita que uno toque música, pero el acordeón es el color que sostiene toda esa música. Saco el acordeón y es como que el cuadro se convierte en cualquier cosa. Es como que el hilo que aglutina todos esos colores y le da un contenido y una fuerza, pero no necesariamente tiene que estar todo el tiempo al frente, porque si no sería demasiado cansador acústicamente. Pero cada música tiene su proceso y su búsqueda. No sé cómo sería el heavy o la música pesada sin el bajo tan grave. Ustedes saben cómo se mezcla, ¿no? El bombo de la batería muy grave con un parche muy agudo. Entonces, el bajo tan grave como ahí, pero el parche muy agudo para que se puedan escuchar los dos. Entonces, ahí tiene su regla de juego. Porque eso es abrirse. ¿Qué necesidad tengo yo? A mí me interesa escribir, pero todos los días aprende algo. Qué interesante. No es cuestión nada más de tocar fuerte. Afina de una forma determinada para que vos sientas lo que le llaman el kick. El golpe de la masa sobre el parche, ¿no? Eso se escucha. Y lo demás está como muy grave, muy abajo, y que está muy orgánico con el bajo, bien abajo, pero el bombo, toda la dinámica que tiene el doble pedal se escucha gracias al kick. Bueno, hay todo un trabajo, no es producto de la casualidad esa búsqueda. Eso lo sé, de ahí a que eso me movilice, me toque, es otra cosa, pero es muy respetable ese trabajo, por ejemplo, de Carrizo, el batero, tiene un diario que usted tiene que encima de eso, ¿no? Si quieren hablemos de Bach, estoy 10 minutos más. No, digo, 10 minutos viene, así que hay tiempo de cerrar. En 10 minutos viene la limusina. Bueno, ha sido un placer. Pregunte. Una pregunta, a propósito de todo lo que fue tu proyecto de investigación de la historia musical. Sí. ¿Cómo se te dio para hacerlo y qué fue lo que sentiste al entrevistar a estas personas? Bien, es muy importante eso. Yo cuando empecé a ser músico y terminé la secundaria ya era músico, y cuando terminé la secundaria me fui a estudiar antropología social. Estudié un año antropología, no porque quería ser antropólogo, sino porque realmente decía, no alcanza con tocar, hay que tener más que tocar, hay que hacerse de muchas herramientas. Obvio que
lejos estoy de ser un antropólogo, es más, ni siquiera rendí ni un parcial. Pero sí transité todas las materias en los pasillos, ¿saben cómo los gasté? Y las sandalias de cuero con el bolso, ni saben cómo las tuve desde ese año. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto? Si ustedes quieren contar una historia, yo siempre sentí que no alcanzaba, mi música se nutre de muchas cosas, y bueno, yo toco y compongo y me expreso y todo lo demás. Pero siento de que hay un montón de universos que se están desapareciendo, y digo, qué lástima, ¿no? Esto desaparece como un paisaje, fue y desapareció, qué lástima no hacer un registro de esto y que quede. No como una cosa comercial, ni algo como para poner en la tele, nada, sino como sacar una foto de algo antes de que desaparezca. Esa fotografía puede ser visual, estática, con movimiento, con sonido. Es muy amplio lo que puede ser. Depende de las herramientas que uno tenga y qué necesidad tenga de mostrar eso. ¿Cuál es el mayor problema de la gente que quiere hacer eso? Se mete en el cuadro. Tengo una conocida que una vez leo en el diario una nota que me dijo una documentalista que Sony le había prestado unas cámaras chiquititas y entonces el proyecto era que ella le daba las cámaras a los enviados guaraníes y ellos... No lo grabes, por favor. No, porque a lo mejor comprometo a alguien. Ellos iban a filmar su propia realidad con su propia mirada. Y yo dije, esto es impresionante, lo quiero ver. Lo rastreé hasta que lo encontré en documental. Me pongo a ver y digo, imagínense, a los guaraní, a los Mbuyá, le dan las cámaras y ellos mismos filman lo que quieren y después se editan. Aparece el documentalista con ropa de safari en Misiones, con borcegos, tipo le faltaba la escopeta nada más, de Indiana Jones, y aparece entre ellos cómo se prende la máquina, todo lo más, de una hora documental en media hora aparece el documentalista. Entonces dije, es una lástima, traten de no ser así, sino acercarse, no es llevar la cámara ni poner el micrófono. Acercarse a otro universo es abrirse a ese otro universo y dejar que ese universo se exprese como es, sin juzgarlo y sin opinar. Solamente mostrarlo. Puede ser que a la gente le guste, puede que no, pero eso es lo que hay. Yo lo muestro y ahí está. Hay muchas formas de mostrar. A mí me gusta esa. Por eso, porque en mi tierra hay gente hablando en el disco. Hay gente hablando. Van a decir, la compañía que no me quiso sacar el disco, ¿y a quién carajo le interesa un disco donde hay tipos hablando? Para él el lenguaje era solamente una cuestión de palabras que dicen cosas, no formas de hablar que suenan de una forma diferente a como hablamos nosotros. Una persona hablando de una manera que parece música, no porque hable lindo, sino porque habla diferente. Entonces, el lugar no es solamente la palabra lo que dice, sino la forma de hablar, el sonido. Entonces decía, qué bueno, en el pleno departamento de Buenos Aires, en esa época vivía en un 9º piso. En un 9º piso, en un departamento, me ponía el disco y de golpe escuchaba un perro ladrando, un gallo. Me daba la sensación de que estaba debajo de un árbol, y el viejo hablando con una tranquilidad. ¿Qué importa lo que decía? Esa textura sonora, sin instrumentos, pero era una textura sonora, me estaba dando algo a conocer, o me estaba acercando a algo que yo desconozco. Entonces, por eso están puestos los viejos hablando en el disco, no porque estaban elegidos, porque decían algo lindo, sino porque me gustaba la forma de hablar, cómo estaba grabado el ambiente, cantaban creo que estaba atardeciendo, y las chicharras, y todo eso, y de golpe el tipo hablando, y de golpe cruzaba uno y decía, ¡chao! Y el grito, y seguía hablando. Música, o el lugar, el ambiente. Esto también es parte del contexto de donde se expresa y se desarrolla una música con un lenguaje armónico, melódico, rítmico, técnico, pero es parte de lo que hace de que eso suene de esa forma. Pero bueno, no todo el mundo lo ve así. Pero creo que es importante que ustedes traten de enfocar así sin meterse con la ropa de zafán en el medio. Sí, ¿antes algún tratamiento especial para acompañar tu música de la frontera? ¿Cómo? ¿Es algún tratamiento especial para acompañar tu música a algún lugar? O simplemente es algo que disfrutar?
No, a mí no me da el cuero para mostrar otros universos porque no los conozco y porque no tengo la autoridad de hacerlo. Si voy a algún lugar para componer, el mejor lugar para componer es del cuero para adentro. Lo otro es muy relativo y es muy subjetivo, porque vos podés ir, no sé, estar en el medio de la selva y decir, acá voy a componer toda la música, no significa nada. Uno sí tiene, si tiene la oportunidad de tener diferentes calidades de impresiones, mejor. Es como comer, cuanto más variado como, mejor. Bueno, cuanto más variado tengo las impresiones, mejor para mí. Pero eso no significa de que si voy a un lugar de las tres fronteras y estoy viendo el río, voy a componer mejor o peor. Creo que lo mejor que hay para componer es sufrir. Creo, no sé, me pasa. Siento que los momentos más conflictivos de mi vida son los que me han hecho generar lo más bello del mundo. A mí me ha pasado así. Pero creo que el conflicto es muy importante, de esa lucha, de la lucha interior no exterior. Es muy fundamental. Y tiene que ver con la inconformidad. ¿Con qué no están conformes? Va a ir cambiando todo el tiempo. Pero la inconformidad es un estado bastante bueno para tratar de hacer cosas objetivas y sustanciosas. No el resentimiento, que es otra cosa, sino, no desde el resentimiento, sino realmente no estoy conforme, creo que puede ser diferente, pregunto, encuentro. No el resentimiento, es decir, no es así, no sé cómo es, por eso se van todos mal. No, eso no. Pero sí, la pregunta siempre es mejor que la respuesta. La respuesta ocupa mucho espacio adentro de uno. Pesa como una valija sin manija, pesa y pesa, vos lo cargas y decís qué pesado que es, cuánta energía pierdo. Eso es la respuesta. La pregunta no. La pregunta es como un cohete que te lleva a dónde, no sé, te pone en funcionamiento. Así que para componer, ¿cuál es el mejor lugar? Cada individuo es